a todos. Mi nombre es Pedro9729, o bueno, conocido como Adrián para algunos, ya que revelé mi nombre hace unos meses. Quiero llegar a explicar muy seriamente lo que me ha pasado en estas semanas de estas funas estúpidas. De la funa de Emma, Cami y yo. Y quiero llegar a aclarar muchas cosas y muchas explicaciones y muchos tipos de imágenes. Aquí no me vengo a justificar y tampoco justificarlos a ellos, y vengo a pedir disculpas como ellos a mí en su próximo video que van a hacer. O bueno, porque solo Emma. Pero el punto de esto que quiero llegar es que en algún momento quiero explicar lo que se mencionó en el comunicado que va a aparecer acá. Y quiero explicarles exactamente todo. Bueno, sin nada más que decir, empezamos con la explicación. Llegaron varias veces acusaciones de muchas cosas en el servidor de que yo soy alguien tipo que le gusta a los menores. Y esto ha llegado al punto extremo de este tipo de funa. Pero empecemos por partes, empecemos por el inicio. La vez que entré al servidor de Emma. Fue en el año entre 2024, cuando en ese momento yo estaba más o menos formando mi carrera, que conocí un canal que se llamaba Emma123. Bueno, este canal resulta que me enteré de cuentas porque resulta que yo quería seguir viendo la serie de Jason 135. Y como en ese momento la parte de la temporada 2 de Summer Lifer había empezado muy raro, personajes que no vamos a hablar seriamente porque ya se le canceló su serie por crímenes que hizo. Yo me veía la serie de Summer de la parte 2, pero el güey tardaba un chingo en subir los videos. Así que me vi otro güey que se llamaba el Ness de Headshot para poder ver esa serie mientras me esperaba eso. Igualmente el güey también tardaba un chingo de veces, así que entiendo que me tuviera que ir a otros canales. Fue por eso que me fui a tantos canales de PVZ y otros no me gustaron por su humor, que me llegué a enterar del fan de Emma 123. Al buscar Plantas vs Zombies, series Loquendo, lo cual me apareció el canal de Emma. En ese momento, cuando la conocí, vi su contenido y en ese momento me pareció gustarme el contenido de ella. Era muy divertido, sarcástico y a veces ni tenía simetría ni lore. Y como era una creadora pequeña, pues le di mi apoyo. Hasta que ella decidió hacer un servidor en unos días, así que yo decidí entrar a su servidor. Después de entrar a su servidor, ella y yo empezamos a jugar varias veces. No sé cuándo se unió Jami, no sé cuándo se unió Jaxel. Yo les explicaré después varias a ellos. El problema es que el caso de Emma era muy especial porque ella y yo hablábamos mucho y llegábamos a formar una pequeña amistad. En ese momento fue cuando literalmente subía videos raros y vino un güey y en ese momento yo también la ayudaba varias veces, ya sea con personas que la intentaban acosar o se la estaban intentando ligar, cosa que puede pasar varias veces como ella siendo mujer, pero lo cual ella no sé por qué nunca me empezó a importar su clara personalidad de ese momento donde ella se volvía muy histérica por el intento de ligamiento, ya que en vez de ignorar los comentarios o borrar los comentarios, les respondía, lo cual me hizo sospechar un poco. Pero en ese momento, como creo que tenía yo entre 15 años o 14, no sé, no me acuerdo cuánta edad, creo que era los 14 a punto de cumplir los 15, ya no ni siquiera me acuerdo cuando cumplí los 15. El problema fue en ese momento cuando decidí meterme a la funa. El problema fue cuando decidí meterme a las peleas de ella. Varias veces había muchos casos donde yo me metía en funas, ya que en ese momento a mí me gustaba meterme en funas. Y más con la funa reciente entre Marlon y Turbo de su intento de no. Intenté buscar apoyo varias veces de ellos. El problema que pasó actualmente es que me hice mejor amigo de Jami. O bueno, actualmente Jami y yo ya no somos amigos. Y aunque el güey intente decir que actualmente seguimos siendo amigos y me ve como su amigo, canónicamente él ha dicho muchas otras mentiras raras varias veces. Por eso es que actualmente no puedo llegar a confiar en Jami y Emma, llegando al punto de que si este video tendría que borrarlo y volver a la funa. Pero esperemos que no pase esto y que Emma de verdad saque ese video y deje mi acoso en el servidor. Y bueno, tengo que explicar exactamente lo que pasó. Decidí de manera random crear un chip entre yo y Emma. Aquí, antes de que alguien me diga que esto era acoso o algo así, déjenme decirles que en ese momento tenía 15 años y Emma tenía 12, a punto de cumplir los 13. Además que no solo hacía chip con ella, también hacía chips con Turbo, con Marlon, y literalmente hasta varias veces me aceptaban los chips.
O hasta incluso en el peor de los casos me hicieron un chip con un güey que tenía 9 años. Ya saben, para burlarse de mí. Además que actualmente Turbo, Marlon y yo somos amigos. Aunque Turbo tenga entre 10 o 11 años y yo 17, en esos momentos se creaba un chip entre nosotros. Por eso es que varias veces se creaba el chip, pero ninguno de mis amigos aceptaba el chip, obviamente. No lo hacía de broma, así que decidí formar uno con Emma. Después de que mis intentos de varios chips fracasaron. Aunque bueno, Emma se lo tomó un poco incómoda y varias veces. Como les dije, en el anterior vez donde alguien la intentó enamorar, pues obviamente no entendía las indirectas de esto. Pero como yo pendejo no sabía que no debía tratar con este tipo de mujeres chipeándola, pues al final la terminé chipeando conmigo. Esto llevó a un punto a Emma a cansarse varias veces que me sacaba de su servidor. Bueno, no me sacaba, más bien como que me prohibía hablar en chat, y esto a Jamie le dijo que le bajara de huevos. Llegaron momentos, casos donde yo sí me volvía loco. Aunque aquí quiero pedir unas fuertes disculpas por mi humor y esas cosas, ya que si bien mi humor no va a cambiar y absolutamente nada, tengo en cuenta de que yo tenía varios amigos y mucha gente en ese momento creí que aceptaba mi humor. Cosas que me di cuenta que mucha gente no aceptaba mi humor otra vez. En lo cual eso me llegó a romper el alma varias veces. Pero sigamos con la historia. El problema de que Emma actualmente llegamos al punto extremo donde una vez ella intentó, como digo, varias veces de que me cambiara. Decidí un punto en la persona, le pregunté a Marlon HD si debía cambiar o yo. Lo cual Marlon accedió y dijo, deberías cambiar porque Emma tiene que dejarla en paz. Así que decidí dejarla en paz. Pero fue en ese momento cuando ya mi reputación estaba manchada. Que sí, bien, me disculpé y varias cosas. También en parte Emma no aceptaba muy bien. Además que el hecho de que ella me sacaba por estupideces como el chip que le creé yo y Yatzel. Lo cual es muy estúpido, ya que el caso de Yatzel es muy raro, ya que mientras a mí me castigaba porque creaba el chip con ella y Yatzel, cuando Yatzel creaba el chip de Herrero y Emma, ella varias veces me castigaba por una extraña razón. Porque yo siempre le decía a Yatzel que no haga ese chip conmigo, ya que Emma ya se cansó de los juegos de ese chip. Pero Yatzel siempre mandaba el chip. ¿Y qué pasaba actualmente? Que bueno, el problema es que actualmente yo recibía castigos de manera injusta en ese momento, porque aunque yo no le decía a Yatzel que hiciera los chips, muy en el fondo Emma relacionaba esto con que yo tenía la culpa, varias veces baneándome el servidor. Pero bueno, muchos van a decir en esta parte que entonces baneaba a Yatzel, ¿verdad? Pues la verdad no. De hecho Yatzel varias veces podía seguir escribiendo como si nada, y la supuesta Emma decía de sarcasmo que iba a castigarlo con Sara. Y en ese momento a Marlon y a Turbo, que recordemos que Turbo tenía una edad corta y se supone que Turbo no debería tomarse todo a broma, hasta el propio Turbo no se lo tomó a broma y dijo que Sara no existía. Bueno, no dijo eso, pero dijo que no tenía sentido que me castigaran varias veces a mí, y a Yatzel, que fue el que creó la imagen y otras cosas, no lo castigaran. Lo cual por eso me llegó a un punto extremo donde Emma no me dejaba de las bolas, que llegué al punto de crear su chip de Yatzel por ella, para que primero Yatzel le bajara 5 al chip de Herrero, y 2, ella entendiera que literalmente que entonces me castigara el mismo castigo Yatzel, que me pusiera a decir que Sara me va a castigar y a Yatzel lo banearan. Pero Emma parece que no lo entendió y lo tomó a la defensiva, atacándome varias veces, llegando a un punto extremo donde nos peleamos en comunicados y resolvimos las cosas, o bueno, eso creí, hasta que vino la gran funa. De algún momento a otro en el servidor de Discord Yatzel escribe un mensaje diciendo esto: yo no lo siento mucho, pero creo que por culpa mía Emma me odia. Yo quiero pedir disculpas y que ojalá algún día Emma no me odie. Les pido de antemano que no lo haga. Este es el gran problema de esto, ya que yo en ese momento decidí preguntarle a Yatzel muchas cosas de qué pasó y esas cosas, y me llegué a enterar de algo muy turbio. Sí, fue un momento de pelea o muchas cosas, pero me llegué a enterar de que Yatzel tenía 9 y 10 años. En ese momento yo no entendí porque en ese momento me llegó la información de que Yatzel tenía 9 y 10 años. O sea, y recordemos que en ese momento Emma tenía 13 y 14 años. Pero resulta que actualmente se confirmó que una imagen que voy a mostrar, Yatzel en realidad tiene un año menor que Emma. Lo cual me llegaron a desinformar a alguien que ya no me acuerdo quién fue, si fue Yatzel, fue Jamie, fue la propia Emma que dijo que
que Yatzel era el menor en su servidor, porque canónicamente eso no era cierto, ya que, como dije, Turbo tenía 10 años. Entonces, si Yatzel sería el menor del servidor, Yatzel debería tener 9 años. Y lo cual me enojó mucho, porque el hecho de que Emma haya aceptado el chip de Yatzel y ella, porque Yatzel dijo que está enamorado y esas cosas, decidí discutir seriamente en el servidor. Entonces, porque varias veces me baneaba y pedía una disculpa por eso. Pero Emma y Jami no aceptaron en ese momento la disculpa. Dijeron, no era el momento para disculparme, ya que teníamos una funa con Yatzel, que supuestamente era funa, porque en realidad se estaba resolviendo. Y lo peor es que varias veces a mis espaldas se burlaban de mí. Sí, estoy desahogándome un poco también con eso. En ese momento fue cuando literalmente tuve la idea de que Yatzel tenía 10 años y Emma tenía 14. Por eso es que varias veces yo la llamé tipo de que me estaba diciendo hipócrita, porque mientras a mí me decían que me parecía Jeffrey Einstein, ella por ningún lado le decían eso, porque llegaba a pensar que era eso. Primeramente quiero decirles que Emma y yo jamás tuvimos una relación y nunca tuve sentimientos por ellas. El problema es que actualmente ni siquiera somos amigos. Es más, se podríamos decir que somos enemigos. O bueno, solo desconocidos, como ella confirmó en su comunicado. Porque pasamos de enemigos a desconocidos simplemente. Yo obviamente no la odio, pero llegando a puntos extremos donde ella me ha intentado funar y difamar varias veces. Aunque me enteré de muchas partes de que resulta que ella no estaba del plan de eso y que en realidad eran sus amigos que estaban haciendo esos chistes de contra mía. El problema no es que ellos hacían el chiste, el problema es que Emma y Jami, en vez de tomárselo serio y decir que dejaran de hacer esos chistes, llegaron a puntos extremos donde simplemente decidieron no respetar y seguir haciendo los chistes. Llegando a ese tipo de puntos donde no me faltaban al respeto en su servidor privado. Mi idea del servidor no fue una negociación como Jami dice. Mi idea del servidor fue que simplemente Emma me sacó del servidor sin ningún motivo. Llegó un día, se enojó mucho y decidió sacarme del servidor permanentemente. El cual Marlon y Turbo se sorprendieron mucho, diciendo que porque Emma te sacó. Llegando al punto extremo donde Marlon la odiaba y le empezaba a tirar insultos. Cosa que es cierta que Marlon va a hacer actualmente y no creo que Marlon vaya a perdonarte, Emma. Porque aunque yo te perdone, el punto de que yo te perdone no significa que Marlon te vaya a perdonar. Porque de verdad cuando me desahogaba con Marlon parecía que estaba indiferente contigo. Ya que decía que Herrera se disculpó varias veces, pero cuando Emma trata de disculparse, nunca lleva una disculpa. Y aquí quiero aclarar otras cosas. A Marlon y a Yatzel, supongo. Bueno, especialmente a Marlon, que ya ahorita mismo Marlon, vamos a parar con los chistes contra Emma. Porque en ese momento, como estaba tan enojado con Emma, empezábamos a decirnos chistes entre nosotros. Obviamente en privado. Esos chistes no llegaban a pasar en público o llegábamos a burlarnos de Emma de un video. Lo cual quiero aclarar que aquí pido unas disculpas, que igualmente no debiera haber hacer esos chistes con Marlon y actualmente con Yatzel. Pero el problema es que estaba tan enojado con Emma y no me estaba respetando su servidor, que llegué a puntos extremos que necesitaba una manera de desahogarme, así que empezaba a insultar a Emma. Porque créanme que si yo me guardaba todo el rencor, en algún momento iba a explotar. Pero ahora que la cosa se resolvió, yo no necesito hacer más esos chistes ni esas cosas. Puedo dejar en paz a un lado y tener una paz mental. Aunque solo le pedí dos cosas amablemente a Emma. Número uno, que borre todas las publicaciones que se hicieron de difamaciones contra mía. Los cuales son fáciles porque solo tienes que poner el buscador 09729 en Discord y verás varias informaciones donde solo tienes que borrar esta información y ya. Segundo, pedir amablemente que haga un comunicado y un video que yo estoy haciendo de ambas partes para llegar al punto de disculpa. Lo cual aquí yo quiero aclarar varias veces que yo me disculpo con Emma de muchas cosas. Y sé que no he sido la persona perfecta y que estuve mal. Pero también Emma tiene que aclarar varias cosas por el hecho de que en su servidor varias veces me decía cosas malas o en los puntos extremos donde se desahogaba varias veces con Jami y Yatzel. Yo he llegado a entender muchas cosas de que Emma lo hizo porque en ese momento era un adolescente, y yo también entiendo mal de que me ha llegado información rara. De hecho, supuestamente Jami tuvo información en dos partes, ya que por un lado Emma le decía varias veces otra cosa y yo le decía otro punto, confundiendo demasiado a Jami. Llegando al punto donde Jami dice que no sabía a quién creer o no. Y pues quiero aclarar esto, que lo que yo digo es verdad y lo que Emma dice también es verdad.
Y la última cosa que quiero aclarar del supuesto, en lo que pasó en el servidor de Emma fue un último intento de negociar. ¿Y por qué dije esto? De intento de negociar. Porque ya estaba cansado de que cada rato me mencionan en el server. Ya que Emma siempre decía en comentarios donde me decía que en ningún momento te menciona mi servidor para que me andes acosando. Lo cual es mentira de Emma, porque literalmente sí me mencionan en su servidor. O bueno, sus amigos me mencionan en su servidor. Y en vez de que ella lo parara, más bien parecía que estaba a favor de eso. Verá, la verdad ya no me importa actualmente, pero sí me importa actualmente, porque las difamaciones de que yo soy igualito a Jeffrey Epstein se me hacen muy malas. Y por eso quiero llegar a crear este tipo de videos y de funa. No puedo votar por obedientes razones los shorts o los videos que hice con Emma, ya que votar las dos funas de Emma sería votar la funa de Amy. Y por ahorita mismo no puedo votar la funa de Amy porque en primer lugar sigo teniendo problemas con Amy. Es más, ahora después de esto creo que la única que me atacó con mi ex creo que fue solo Amy. Y ahora se podría decir que tengo solo 2 problemas. Lo cual sigue siendo mucho, pero por lo menos ya se resolvió el problema de Emma. Y quiero llegar a aclarar una cosa, Emma. Yo no te odio, pero por el hecho de que tú me odies, tengo que odiarte también. No porque lo hago por maldad, sino porque literalmente tengo que defenderme de personas así. Y yo ya no confío en ti. Porque literalmente varias veces te tomabas mucho de broma de mi sufrimiento. Y por eso es que actualmente no llego a confiar de que de verdad no te hayas burlado de mí mientras estábamos hablando en la llamada de la conversación. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Solo quiero que por favor pares las difamaciones y en tu video expliques algunas cosas que tú también hiciste muy malas. Y yo prometo ya parar con la funa de esto y ya no mencionarte nunca más. Y el que rompa este trato, pues está mal. Porque obviamente hay que hacer este video. Vamos a hacer video donde nos criticamos el uno al otro, pero nos disculpamos por varias cosas. Y en mi humilde opinión yo ya me disculpé con mi parte. Ahora tienes que hacer tú la tuya. Y muchas gracias por escuchar este video aquí. Les mando un gran saludo de su amigo Reno9729. Y los que recién pues hasta la próxima. Aunque una última cosa antes es que Yatzel, bájale 5, la tipa no te quiere. Acéptalo, Yatzel, la tipa ya no te quiere. XD. Bueno, ya. Jami, no digas que somos amigos porque literalmente te he visto varias veces que decías que no somos amigos. Y Emma, pues deja de creer que Sara existe. Sara es un invento de tu imaginación. Y cada vez que digas que vas a castigar a alguien con Sara, solo estás haciendo que el fantasma le pegue a un... Es como que un fantasma le esté pegando a un ciego. El ciego no se va a dar cuenta de que alguien le está pegando. Es como Bob Esponja que le está pegando ese pez gigante y Bob Esponja no siente dolor del pez. Así que, sí, ya terminando con todo esto, me despido. Los quiere su Reno9729 y nos vemos en la próxima si es que Amy no decide hablarme XD. Aunque bueno, no que me vaya a hablar igualmente. Pero igualmente, adiós.